bara Elohim et Asamaim beet Aretz. Bearet estaba Tohu Babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo número 7. Conociendo al Elohim verdadero y a nuestro Mesías al cual él envió. En el capítulo anterior estuvimos reflexionando acerca de, y finalizando el capítulo, de que el primer día de la semana, cuando María Magdalena va muy temprano al sepulcro, todavía era oscuro, y tiene un encuentro con el Mesías. Es la primera persona que tiene un encuentro con el Mesías resucitado. Y esto, como hemos dicho en capítulos anteriores, que la resurrección del Mesías está muy relacionada con la resurrección de Lázaro. Conocemos que María Magdalena fue la que ungió los pies del Señor con aquel perfume de nardo, y que esta María es la hermana de Lázaro, aquel que el Mesías resucitó. De manera que no solo fue testigo de la resurrección de Lázaro, su hermano, sino de que ahora ella, como les decía, que María Magdalena, esta María, es la que ungió al Señor y es la hermana de Lázaro, según el testimonio de este evangelio, fue la que ungió al Señor con aquel perfume costoso, y que ahora se constituía la primera mujer o la primera persona que iba a tener un encuentro con el Mesías. Reafirmo y ratifico que en este evangelio hay, en la resurrección del Mesías y los acontecimientos que le envuelven, hay, y por supuesto en su muerte, hay un, como decir, un paralelismo profético con la muerte y resurrección de Lázaro. Y esto lo confirma con María siendo la primera mujer y la primera persona que tiene este encuentro. Leemos en el capítulo 20 y dice que: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Yehoshua había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Yehoshua que estaba allí, mas no sabía que era él. Yehoshua le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yehoshua le dijo: María. Y volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir mi maestro. Yehoshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi padre,
Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. He aquí con la palabra del Mesías, con la palabra de Elohim, que se le revela, que le declara el Mesías resucitado a la primera persona, en este caso a María, haciendo una distinción, identificando a su Padre y a su Elohim de entre todos lo que el mundo le dice Padre y de entre todo lo que el mundo le dice Dios o Elohim. Él está diciéndole que él iba a subir a su Padre, que era vuestro Padre, es decir, el Padre de ellos, y a su Elohim, que era también el Elohim de ellos. Significa que estas palabras están haciendo una distinción, una separación del Dios y del Padre que se conoce en el mundo, que conocieron los judíos, porque muchos decían, tenemos a Dios por Padre, y él les contestó que su padre era Satanás, por cuanto ellos querían matarle. De manera que esto es una revelación de que verdaderamente el mundo no había conocido a Elohim, no había conocido al Dios verdadero, y que los judíos no lo recibieron cuando se les reveló. No lo recibieron. De manera que él le está diciendo a María que él está revelando aún al Padre que el mundo no conoce, al Padre que los judíos no recibieron. Le está diciendo que él está revelando a un Dios que el mundo no conoce y a un Dios que los judíos no recibieron. Por cuanto al no recibirlo a él, tampoco reciben al Padre. Si no lo reconocieron a él, no reconocieron al Padre. Si no lo recibieron a él, no recibieron al Padre. Así que, hermano, he aquí estas palabras que distinguen al Mesías y al Dios y Padre que se nos está revelando en este evangelio, y que como comienza el evangelio diciendo que la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. De manera que el Dios y Padre, o el Padre y el Elohim, que se está revelando por medio del Mesías en este evangelio, el mundo no lo conoce y los judíos no lo recibieron. Hay un ejemplo en las Escrituras que lo vamos a recordar a tono con esto y que entra dentro de este contexto, y es en un libro muy conocido por todos que se llama Ruth. El libro de Ruth está en el Tanaj, es uno de los libros del Tanaj. En el capítulo 1 dice que aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Yehudá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelech. El nombre de su mujer era Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión. Ellos eran efrateos de Belén de Yehudá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelech
marido de Noemí, murió y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el de la otra Ruth. Habitaron allí 10 años y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando la mujer sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab, porque oyó que el Eterno había visitado a su pueblo para darle pan. Salió con sus 2 nueras del lugar donde estaba y emprendieron el camino para regresar a la tierra de Yehudá, es decir, de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: id y volveos cada una a la casa de su madre, que el Eterno haga misericordia con vosotras, como le habéis hecho vosotras con los difuntos y conmigo. El Eterno os conceda hallar descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hija mía, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hija mía, idos, porque yo ya soy demasiado vieja para tener marido, aunque dijera que tengo esperanza. Y si esta noche yo tuviera marido y aún diese a luz hijos, ¿esperaréis vosotras hasta que crecieran? ¿Habríais de quedaros sin casar por causa de ello? No, hija mía, mi amargura es mayor que la vuestra, porque la mano del Eterno se ha levantado contra mí. Entonces ellas alzando la voz lloraron otra vez. Luego Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Y aquí las declaraciones, estas personas, esta familia, que en un tiempo de necesidad y que pertenecían a la tribu de Judá, es decir, a la tierra de Judá, pues abandonaron su tierra y abandonaron de alguna manera su Elohim para buscar alternativas de vida en los campos de Moab. El resultado de esto es que falleció el marido de esta mujer, de Noemí, y los 2 hijos que se casaron con mujeres moabitas. Recordemos que los amonitas y los moabitas fueron los 2 hijos que tuvieron las hijas de Lot, en este caso con su padre, después del juicio de Sodoma, y que Lot y sus 2 hijas solamente sobrevivieron, y que éstas, considerando que ya no había más hombres sobre la tierra, le dieron vino a su padre para cada una acostarse con su padre y tener descendencia de su propio padre, de los cuales nacieron los moabitas y los amonitas. De los israelitas, Elohim le puso el límite que ellos no debían entrar a la congregación de Israel hasta la 7ª generación. Por alguna razón,
esta familia fue a la tierra de Moab y allí emparentaron con las mujeres de Moab, es decir, con las moabitas, con Ruth y cada uno con una de las mujeres moabitas, pero nos vamos a concentrar con Ruth directamente, en que luego que muere el esposo de Noemí y mueren sus dos hijos, ella les pide que regresen a la casa de su madre, a la casa de su familia, para que tengan una oportunidad de casarse y, como quien dice, para que su Dios de alguna manera también la ayudara. Así que la una se va y la otra, Ruth, en este caso, se queda con Noemí y le dice que no me niegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. El resultado de esto es que esta mujer halló gracia y por, como decir, la relación fueron rescatadas por medio del pariente cercano, y en este caso Boaz, el pariente más cercano, aunque había otro, pero negó redimirla, pues Boaz es el pariente más cercano que pudo redimir a Noemí y a Ruth en este caso, y que no solamente heredó la esposa del fallecido, sino que también heredó la tierra, de manera que Boaz se constituye, como decir, el pariente redentor, aquel que por medio de esta relación nace el rey David. Por supuesto que alguien mayor que Ruth, alguien mayor que Boaz, en este caso, y que es el Mesías, el ungido, el elegido del Elohim eterno, del Creador, del cual el hombre, en uso de su libre albedrío, no solo desobedeció su mandato, sino que también se apartó, se escondió, se separó del Elohim eterno, de su Creador, desobedeciendo a su Mesías, desobedeciendo a la palabra de Elohim para que no muriera. Es decir, que debía obedecer al Mesías, a la palabra de Elohim, para no morir. De manera, hermano, que esta desobediencia trajo la muerte sobre toda la humanidad. Pero que en el cumplimiento de los tiempos, Elohim envía a su Hijo al mundo como nuestro pariente redentor. Recordemos que en el capítulo 1, cuando Elohim va a crear al hombre, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, el Mesías, en este caso el Hijo de Elohim, se constituía en el pariente más cercano que iba a tener la humanidad. Porque recordemos que cuando Elohim le hace, primeramente como ayuda idónea al hombre, a todos los animales, pues se halló que ninguno de ellos verdaderamente era una ayuda idónea para el hombre. Así que, y le constituye a la mujer. Ahora bien, fuimos creados a imagen y semejanza del Hijo de Elohim, de manera que Él es nuestro pariente más cercano y el único que podía redimirnos. El único que verdaderamente no solo podía, como decir, redimir la tierra, sino que también podía redimir la descendencia de Elohim sobre la tierra. En este caso, la descendencia de Adán, por cuanto él se constituyó hijo de Adán, que se traduce como hijo de hombre. Pero
lo importante que estamos diciendo, hermano, que el Mesías se constituye nuestro pariente redentor, que no solo redime a la tierra en este caso, sino que también pues redime a la descendencia de Adán. Recordemos que cuando se nombra la descendencia de Adán y Eva, en este caso que fueron Caín y Abel, pues Caín mata a su hermano Abel y Caín es echado fuera, no solo de la presencia de Elohim, fuera del Edén, de la presencia de Elohim. Así que Adán quedó sin descendencia, pero nuestro Mesías, aquel que cuando Elohim nos forma, cuando Elohim nos crea a su imagen y semejanza, pues es el pariente redentor más cercano que nosotros tenemos para redimir la tierra y para redimir a la descendencia de Adán. Pero no nos podemos apartar del tema principal que traemos hoy, y es que el Mesías está identificando a su Padre y a su Elohim, y que en el capítulo 1 de este evangelio, como les he dicho, que el mundo no lo conoció. Si leemos el capítulo 1, dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Aquí está, hermano, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Aquí está que por creer en el Hijo de Elohim, pues se abre una descendencia a Adán, en este caso, por medio de creer, por medio de experimentar el nuevo nacimiento, al mirar, al creer y al recibir a este Mesías. Y que al mirar, creer y recibir a este Mesías, él nos está revelando a su Padre, que va a ser ahora nuestro Padre, y a su Dios, a su Elohim, que va a ser nuestro Elohim. Y que este Padre y este Dios ni el mundo lo conoce. Eso es el testimonio de este evangelio. Y los suyos, el pueblo de Israel, el pueblo que él escogió y que lo hizo un pueblo suyo mediante el pacto del Sinaí, no hijos, sino pueblo de Dios, una nación escogida, un pueblo adquirido, fue lo que fue Israel. De manera que el estatus de hijo se obtiene por mirar, creer y recibir a este Mesías revelado en este evangelio. ¿Por qué digo mirar? Porque recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, luego de ser liberados de la esclavitud de Egipto, redimidos del poder del faraón y de su ejército, y que
la sangre del cordero pagó por la vida de los primogénitos de aquella congregación que se estaba formando en Egipto, la congregación de los primogénitos, porque para Elohim todos sus hijos, en este caso, se constituían primogénitos. Y Israel, pues, iba a ser su primogénito, y que con aquella sangre del cordero y se consagraron a toda manera que todos los primogénitos de Egipto perecieron con la celebración del Pesaj, de la Pascua, y todos los primogénitos de Israel fueron redimidos por haber creído y haber celebrado Pesaj, en este caso haber sacrificado el cordero de Pesaj y haber marcado su hogar con la sangre del cordero, en este caso los dinteles y los postes de las puertas. De manera, hermano, que creer, mirar, y les decía que cuando ellos llegan al desierto y murmuran de Elohim y de Moisés, diciendo que preferían haber estado en Egipto, haberse quedado en Egipto y seguir teniendo la posibilidad de comer aquellos alimentos que ellos comían, las ollas aquellas de sopa y demás, pues ya estaban hastiados del maná y de aquella, como decir, vida limitada que tenían en el desierto. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo divagando en el desierto durante 40 años. Es por eso que Juan, cuando se revela como aquel que vino a identificar al Mesías de Israel, al Cordero de Elohim y al Hijo de Elohim, dice que él, como queriendo decir, que enderezaran un camino recto al Señor. Que él era el comienzo, o el que estaba identificando a alguien que iba a llevar a Israel por un camino recto al Padre y al Elohim eterno, al Creador. Porque este pueblo había estado divagando en el desierto durante 40 años. Y ahora Juan le estaba diciendo que este, que es el Cordero de Elohim y es el Hijo de Elohim, es el camino derecho al Padre, es el camino derecho al Elohim eterno, al Creador. Sin embargo, hay creo que una palabra de Isaías que dice: mirad a mí todos los términos de la tierra. Es decir, y Zacarías capítulo 12 y dice: mirarán a mí por medio de aquel que traspasaron. De manera que hay que mirar al Cordero de Elohim cuando fue levantado en sacrificio por nuestro pecado y traspasado por nuestras culpas. ¿Por qué hay que mirarlo? Hay que mirarlo para ser libre del veneno de la serpiente. Recordemos que cuando ellos están en el desierto, que a lo que quería llegar, y murmuraron, la serpiente ardiente del desierto, el Nahas, como decir, hizo una mortandad donde murieron cientos, quizás miles de israelitas, producto de esta murmuración, y que ellos, dándose cuenta, siendo convencidos en su corazón de que habían pecado contra Moisés y contra Elohim, pidieron que Moisés clamara a Elohim para que Elohim los perdonara. De manera que Elohim le pidió que se hiciera él, como decir, un seraf, y Moisés levantó aquella serpiente de bronce, de manera que el que miraba aquella serpiente, luego de ser mordido por el Nahas
y que al ser mordido pues morían. Casi en poco tiempo el veneno de la serpiente iba a ser su función, de manera que lo empezaba a paralizar la fiebre, una fiebre altísima, y pues en poco tiempo la muerte. Pues cuando fue erigida esta serpiente de bronce, Elohim, honrando el acto del profeta, pues todo aquel que miraba a aquella serpiente de bronce que Moisés levantó en un asta, pues no moría. Así que, hermano, debemos mirar al Cordero para ser libre del veneno de la serpiente y no morir. De manera, hermano, que si no miramos al Cordero, seguimos con el veneno de la serpiente dentro de nosotros. Por eso es que hay que mirar al Cordero, aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas. De manera que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay redención. Es por eso que el Mesías tiene que ser traspasado para poder redimirnos de Satanás, del pecado y de la muerte. Y por supuesto, redimirnos en la tierra donde estamos, porque Él dijo, no lo quite del mundo, sino guárdalos del mal. Así que, hermano, nuestro pariente redentor no solo nos está redimiendo de la potestad de Satanás, de la muerte y del pecado, sino que está redimiendo cada palmo de tierra que nosotros pisamos. Por eso dice que toda tierra que pisare la planta de vuestro pie será vuestra. Así que, hermano, por eso es que debemos de creer en el Mesías, para entender la potestad que tenemos a partir de ser redimidos. A partir de mirar, somos libres de la muerte, del veneno del Najás. Somos redimidos de entre los de la tierra. Somos redimidos del poder del pecado de Satanás y de la muerte. De manera que donde quiera que estemos, la tierra que estén pisando vuestro pie es vuestra. ¿Por qué? Porque es tierra redimida por la sangre del Cordero, por nuestro pariente redentor, que no solo redimió a nuestro pariente, a nuestro, como decir, hermano, que quedó sin descendencia, en este caso Adán quedó sin descendencia, pero ahora nuestro pariente redentor nos está levantando como descendencia de Adán, por cuanto él se nos revela como hijo de Adán. Por eso dice, ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Espero, hermano, que estoy hablando con la mayor sencillez que puedo decirlo y como lo estoy recibiendo de acuerdo a mi entendimiento, pero espero que puedan entender lo que estamos diciendo. Mire, hermano, sin que me quede nada por dentro, este evangelio nos separa de todas las religiones del mundo, nos separa de todo lo tipo de fe que se creen en el mundo, nos separa de todo lo tipo de Dios que se creen en el mundo, de todo lo tipo de padres que se creen en el mundo, de manera, hermano, que nos consagra al Padre, al Dios y Padre de nuestro Mesías, en este caso del Cordero de Elohim. Fíjense solamente el capítulo 1 que dice que el mundo no lo conoció y los suyos no lo recibieron. Otra cosa que nos separa del mundo y de todo lo que se cree en el mundo es que el Mesías sopla el aliento de vida
a lo que son suyos. Hay una consagración, hay un nuevo nacimiento diferente de agua y del Espíritu. Se recibe el Espíritu por medio del soplo que Él hace a los discípulos y a todos los que creen en Él, porque Él se lo dijo a Nicodemo, que el viento soplaba y no sabíamos ni de dónde venía, ni a dónde va, pero así también, y es el testimonio que estoy dando, es decir, recibí el aliento de vida, no supe ni de dónde vino, ni a dónde fue, pero tuve conciencia, tuve testimonio consciente de que estaba recibiendo el Espíritu. Así que, hermano, esto nos separa de la manera de creer de muchas religiones que creen que por ser bautizados y recibir un Espíritu que está revelado en Hechos capítulo 2, por supuesto por un hombre llamado Lucas. Si usted quiere saber algo acerca del evangelio que escribió Lucas y de los errores doctrinales que en él están y que, como decir, no revelan al Mesías de Israel, no definen al Mesías de Israel, le invito que bajo su propia responsabilidad, por supuesto, no lo estoy obligando, dice, escudriñarlo todo, retened lo bueno, pues los hijos de Dios tenemos que ser capaces de discernir entre el bien y el mal. Por eso el Hijo dijo, no lo quites del mundo, guárdalos del mal. Pero no nos hizo robot, no nos hizo, como decir, fanáticos, nos hizo a su imagen y semejanza para que discerniéramos entre el bien y el mal y escogiéramos entre el bien y el mal, el bien, entre la vida y la muerte, escogiéramos la vida, entre los ídolos y el Elohim eterno, el creador, escogiéramos al Elohim eterno y al creador, y al Mesías, al Cordero de Elohim, identificado por Juan el profeta, revelado en el Evangelio, indicado por Elohim en el libro de Apocalipsis, que en este caso dice que fue escrito por Juan, aquel que fue testigo y dijo la verdad acerca del testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. No me crea a mí, sencillamente lea. Y le digo, hermano, cuando era un joven que estaba estudiando, estaba becado en este caso, en un tiempo de carnaval, y que estaba haciendo una compra en un kiosco, es decir, estaba comprando queso crema en un kiosco, una persona, hermano, nosotros damos testimonio, el Espíritu es el que convence, no hacemos proselitismo religioso, no lo estoy invitando ni llevando a ninguna iglesia ni a ninguna religión, estamos dando el testimonio que hemos recibido. Yo tuve que tomar mi propia decisión porque le decía que fui carteriado en aquel momento cuando estaba comprando un queso crema, y para desgracia de aquella persona, pues la policía lo logró coger porque lo identifiqué y lo pude ver con mi cartera en sus manos, y al tiempo era menor de edad. Tuve que ir a un juicio, pero mi mamá tenía que ir junto conmigo, producto de que como era menor de edad, mi mamá iba representándome, además del abogado que me estaba representando, mi madre fue representándome por cuanto era menor de edad. Pero a la hora de hacer mi declaración y de explicar los hechos, yo tuve que pararme, aún siendo menor de edad, yo solo, frente al jurado, frente al abogado que lo defendía a él,
y declarar los hechos. Pues el abogado que le estaba defendiendo, porque yo dije que además de mi cartera le cogieron a él otras carteras en el bolsillo, y el abogado me dice, bueno, si yo me pongo 20 sombreros, nadie puede decir que yo me robé los 20 sombreros. Y le digo, pues si usted lo cogen robándose un sombrero y le cogen 20 sombreros más, lo más seguro es que usted se haya robado los 20 sombreros. Y el fiscal que estaba llevando el caso dijo, me basta, señor presidente. De manera que yo tuve que responder ante un tribunal siendo aún un adolescente. Lo que significa, hermano, que cada uno va a dar cuenta de sí mismo, de lo que ha creído, de lo que ha hecho en relación con el Mesías. Porque dice que al que cree le da la potestad, el poder de ser hechos hijos de Elohim, pero a los que rehúsan creer no tienen la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Dice también que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De manera, hermano, que el Espíritu, la palabra de Elohim, no persuade porque no quiere que nadie perezca. No persuade porque no quiere que el hombre muera. Nos persuade porque no quiere que el hombre siga creyendo vanidad. Todos los términos de la tierra van a mirar al verdadero Elohim. Todo vamos a mirar a aquel que fue levantado en sacrificio por nuestros pecados y traspasado por nuestras culpas. Lo dice Zacarías, lo dice el Evangelio y lo dice el libro de Revelaciones, que todo ojo lo mirará, lo verá, incluso lo que lo traspasaron. De manera, hermano, que el testimonio de la palabra de Elohim y del Mesías nos están llevando a mirar a aquel que fue traspasado por nuestras culpas, en su costado donde salió agua y sangre. Esto define, hermano, al Elohim verdadero. Esta es la vida eterna. Que conozcan al Elohim verdadero. El mundo, hermano, todo hemos pasado por esa ignorancia. Como decir, el tiempo de la ignorancia ya ha pasado. Hemos sido víctimas de engaños. Hemos sido víctimas de errores. Errores, por supuesto, como decir, todos hemos sido culpables. Nadie puede decir, a mí me llevó fulano allí, yo creí esto porque fulano fue el que me lo dijo. No, no, no. Usted va a dar cuenta de los actos que responsablemente en su libre albedrío usted ha decidido creer, hacer, porque cualquiera le puede inducir, como a Eva, que fue inducida, que fue tentada, pero ella decidió por su propia concupiscencia comer del árbol. Cada uno es tentado y de su propia concupiscencia es llevado a la fe, al lugar al quien han creído, a quien buscan y al lugar a donde están. ¿Dónde estás tú? ¿A quién, qué busca? ¿Y a quién buscan? Así que, hermano, esas tres palabras solamente nos llevan a uno solo, que es el camino, la verdad y la vida, al Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, al Hijo de Elohim que él mismo se proclamó hijo de Adán, para que, como nuestro pariente redentor, redimirnos de la potestad de Satanás, de la muerte y del pecado. Por eso tenemos que mirar, creer y recibir a aquel que fue traspasado, para que se cumplan las escrituras, y mirarán al que traspasaron. En su costado de donde salió agua y sangre. Este es el testimonio que he recibido, hermano. Lo dejo con estas palabras que el Mesías le dijo
y que esta mujer moabita ganó el galardón, el premio, porque escogió seguir al Elohim que Noemí en un momento determinado se había alejado, y que la consecuencia de eso fue la muerte de su esposo y la muerte de sus 2 hijos. Y fue entonces, después de 10 años que tuvieron en la tierra de Moab, retornar a la tierra de Judá, a la tierra de Israel, porque habían oído que Elohim había visitado la tierra de Israel y que lo estaba bendiciendo. De manera que esto hizo que ella retornara, y Ruth retornó con ella, pero retornó, como decir, bajo una condición, una nueva condición. Y ahí es donde se rompe, que se cumple que ya los moabitas podían entrar a la congregación de Israel, por cuanto vos, este pariente redentor, emparentó con Ruth, una moabita, y la descendencia de ellos, vino Isaí por la descendencia de ellos, el padre de David. De manera que fueron redimidos, fueron, como decir, redimidos en este caso por este pariente redentor, los moabitas y los amonitas, y ya podían entrar y tener descendencia dentro de Israel. De la misma manera, ahora nosotros, por medio del Mesías, de este Mesías y del Evangelio, pues formamos parte de la descendencia de Elohim. Formamos parte de la descendencia que Adán, Elohim, es decir, en este caso el Mesías, al declararse hijo de Adán, hijo del hombre, pues está levantando hijos de Adán. En este caso, le ha levantado hijo a su pariente redentor, en este caso, que había fallecido sin dejar descendencia. Pues ahora, por medio del Mesías, Elohim está levantando una nueva descendencia, y que por eso él le dice a María Magdalena: ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Que la fidelidad del Eterno, del Elohim eterno, que el mundo no conoce, y que muchos en Israel no lo recibieron, otros sí lo recibieron, y que el shalom que ellos recibieron y que recibió su hijo, estando en la angustia, como decir, del alumbramiento, porque nos estaba pariendo, nos estaba haciendo nacer por medio de su dolor redentor, nos estaba haciendo nacer de nuevo. Por eso es lo que se le dijo a Nicodemo, que había que nacer de agua y de espíritu. Hermanos, que el shalom de Elohim, cuando lo pedimos, cuando se lo pedimos al Padre y al Elohim del Cordero, lo recibimos, porque sabemos que en el mundo tenemos aflicción, nos rodean contradicciones, nos rodea la incredulidad, nos rodea el rechazo, lo mismo que le hicieron a él, pues estamos advertidos por su propia palabra que también nosotros lo íbamos a sufrir. De manera, hermano, que debemos siempre pedirle que su shalom esté con nosotros donde quiera que estemos, para que aunque sea en el momento que estamos, como decir, testificando, tengamos paz. A veces él se retiraba a lugares como el huerto de los olivos y a otros lugares solitarios para poder reflexionar, para poder un poco librar de las aflicciones, de las persecuciones, de aquellos que no solo le perseguían, sino que buscaban su muerte, de aquellos que venían con palabras insinuosas, con palabras calumniosas, y que buscaban tentarle para
buscar una manera de acusarle. Por supuesto que, aunque estamos bajo una misma condición, quisiéramos tener aquella, como decir, templanza, aquel amor que tenía el Mesías para soportar todas estas cosas y poder ser testigos fieles. Por eso tenemos que pedirle la fidelidad y el shalom a nuestro Padre para que podamos testificar en paz. Emet.